Bienvenidos, mi nombre es Urimel Lozano y hoy nos reunimos para reflexionar sobre una obra que a pesar del tiempo sigue revelando verdades profundas sobre nuestra sociedad. Los Caimas de César Vallejo retrata en su obra la exclusión y el sufrimiento, esa lucha silenciosa que aún por sobrevivir enfrentan su día a día, esa lucha invencible que aún persiste. ¿Quiénes son los Caimas de hoy? Quienes a pesar de su esfuerzo siguen siendo ignorados por un sistema que les niega la dignidad. Ahora acompáñanos a este recorrido de la literatura y análisis social y reflexión humana se entrelazan para entender por qué la voz de Vallejo aún en la actualidad sigue resonando. Ahora vamos a darle paso a nuestra compañera Kiara Guamán, quien les hablará sobre el contexto histórico y literario que rodea esta obra. Para comprender el cuento de los Cainas es necesario situarnos y remontar a la época en la que Vallejo vivía y escribía. Este cuento forma parte de su colección titulada Escalas, que fue publicada en 1923. En ese entonces Perú vivía una gran agitación social, ya que había migraciones internas, pobreza rural y urbana, y un gran descontento generalizado de las clases populares. Vallejo, quien nació en la sierra peruana, fue un testigo directo de la injusticia y de la exclusión que se vivía. Ese dolor que él transformó en palabra, en denuncias, en memorias, que posteriormente se convierte en un grito literario de resistencia. En los Cainas no hay héroes, no hay victorias visibles. Los personajes son víctimas de un sistema que busca reducirlos a lo invisible, a lo grotesco. Pero Vallejo, con una mirada crítica, revela que la humanidad sigue siendo intacta, aunque la sociedad intente despojarla. Esta obra, aunque sea breve, es una gran reflexión y una denuncia social que nos hace Vallejo y nos hace preguntarnos qué clase de sociedad somos cuando permitimos que lo humano se vuelva invisible. César Vallejo fue un hombre marcado por el sufrimiento. Nació en Santiago de Tuco, una región pobre de los Andes, y desde joven vivió la discriminación, la pobreza y la injusticia social. Estas experiencias lo convirtieron en un escritor profundamente comprometido con su pueblo. Vallejo no solo escribió poesía, su compromiso, su indignación ante un sistema que excluye a los más pobres. Su escritura no solo es literaria, sino también política. Vallejo cuestiona la escritura social que perpetúa la desigualdad, y su mensaje es claro: la verdadera lucha no es solo económica, sino también ética. En Los Cainas, el autor nos muestra un personaje sin nombre, sin poder, pero que resiste sin perder su humanidad. Ese es el verdadero vencedor. Para Vallejo, el que no se deja deshumanizar por la opresión. Bueno, le vamos a hablar un poco sobre Los Cainas. Los Cainas es una obra muy simplicidad, profunda, compleja. ¿Por qué? Vallejo nos representa a los Cainas, seres marginados, deshumanizados por la sociedad. No tienen nombre, pero su sufrimiento es universal. Como lo interesante del cuento, que es el personaje principal. Es un personaje que aunque se entrega por completo al trabajo y al sacrificio, sigue siendo un relegado olvidado. Por eso la frase dice: vencedor infeliz que todo lo vence, menos su miseria. Es una frase muy devastadora, pero nos habla del esfuerzo que las personas no ven o la lucha que no es reconocida. Pero, a pesar de todo, este personaje no pierde su dignidad. Por eso Vallejo nos invita a entender que la verdadera victoria no es el éxito material, sino es la capacidad de resistir sin perder la humanidad. El sistema puede derrotarnos por completo, pero la dignidad es algo que nadie lo puede arrebatar. Soy la integrante número 4, Paloma Nelisa Núñez y Baja. La crítica de Vallejo sigue siendo relevante hoy. Los Cainas, esos seres deshumanizados, son los invisibles de nuestra sociedad. Hoy en las calles vemos a niños que deberían estar en el colegio, adultas que trabajan sin descanso para poder sobrevivir y comunidades que luchan para ser escuchadas. La desigualdad no es solo una falta de recursos, sino una falta de reconocimiento. El esfuerzo de los más pobres, aunque sea incansable, no es suficiente para que salgan del ciclo de la pobreza. Vallejo nos enfrenta a una verdad incómoda. La exclusión aún existe y sigue silenciando luchas humanas. El día de hoy tengo el agrado de presentar una entrevista en la cual conoceremos más a fondo la historia de Vallejo. Mi nombre es María Vidal Perichi Quintana, de la carrera de Educación, Facultad de Humanidades. El día de hoy vamos a conocer
más allá de lo que Vallejo denuncia en la exclusión y el sufrimiento a través de un cuento, Los Kainas. Es crucial entender mucho el impacto emocional de vivir en condiciones de pobreza o exclusión social. Hoy conversaremos con la psicóloga Isabel, especialista en la salud mental, quien nos responderá algunas preguntas que surgieron a lo largo de este conocimiento, en el cual es la vida y obra de Vallejo. Pregunta número 1. ¿Cómo afecta psicológicamente a una persona a vivir en condiciones constantes de pobreza o exclusión a pesar de tanto esfuerzo? Adelante, psicóloga Isabel. Bueno, buenos días. Me presento, mi nombre es Isabel. Respecto a la pregunta, bueno, tiene que afectar a la persona, ya que la persona, al sentirse necesitada, va a tener el interés de buscar tanto económicamente y beneficiarse, lo cual esto puede generar no solo un desgaste físico, sino también la constante sensación del fracaso, ya que al no lograr dicho problema, la persona va a seguir persistiendo, y esto también puede ocasionar enfermedades que pueden afectar a su salud. Esto también puede desencadenar otras enfermedades como la depresión, ansiedad y la inutilidad, lo que a largo plazo afecta la motivación y el sentido del propósito de la persona, ya que al no lograr dicho objetivo, la persona va a seguir y si es que no lo logra, se va a sentir mal. Como lo acaba de mencionar, es un poco difícil luchar con esto, pero yo creo que, como lo dice la psicóloga, hay que tratar de buscar cosas y tratar de mejorar en eso. Pregunta número 2. ¿Por qué a pesar de todo esto muchas personas siguen resistiendo sin perder su dignidad? Bueno, a pesar de las circunstancias, las personas resisten con la dignidad y suelen tener fuertes lazos afectivos o una conexión profunda con sus valores personales, ya que esta resistencia no es una forma de supervivencia, sino también que es una afirmación de la identidad propia de la persona. La dignidad, entonces, se convierte en un mecanismo de defensa que requiere la persona. Al no deshumanizarse, e incluso cuando todo a su alrededor lo dice lo contrario, la persona va a seguir insistiendo en mejorar en sí misma. Como lo dijo la psicóloga, hay que persistir y seguir. Bueno, pasemos a la pregunta número 3. En Los Kainas, el personaje principal, aunque sufre enormemente, no se vuelve violento ni se deshumaniza. De esto surge la pregunta: ¿qué interpretación psicológica se puede dar ante esta actitud? Bueno, como personal de psicología, esto nos identifica necesariamente para todo, ya tanto que esto nos afecta directamente y tanto a la persona como a nosotros mismos, nos dice que tenemos que mantener la humanidad frente a la adversidad, ya que es una verdadera forma de la salud mental. Desde la perspectiva de la psicología, lo que vemos aquí es un mecanismo de protección mental. El individuo no se rinde, no se convierte en una víctima de sufrimiento, sino persiste en sí mismo hasta lograrlo, como también sigue siendo fiel a la humanidad. Esto es lo que convierte en un vencedor del problema que está presentándose. Mantenernos frente a estos es mantener la humanidad de diferentes formas, tanto para nuestra salud mental y psicológica. Muy bien, estamos pasando a la cuarta pregunta, que sería nuestro cierre. ¿Qué mensaje le darías a estos jóvenes o adultos que se sienten derrotados, aunque lo están dando todo? Bueno, de mi parte yo les diría que no están solos, que luchen por el objetivo que ellos tienen planteado, que su valor no se mide por lo que tienen, sino por lo que son capaces de resistir y persistir, que mantener dentro de sí, o a pesar de las adversidades, la dignidad, la resiliencia, la esperanza, son victorias de cada uno, que no siempre se ven, pero son profundamente humanas, y estas son las victorias que más importan en la vida. Nunca te das por vencido, lucha por tus objetivos, y si es que tú quizás te sientes fracasado, mira a tu alrededor y ve hasta dónde estás en el momento, y compara el camino que tú has vivido con el que estás actual, y date cuenta del proceso que has vivido, y si es que has podido con dicho proceso,
podrás con muchos más objetivos y puedes seguir escribiendo más capítulos de tu vida. Esto es algo muy importante en nuestra sociedad, ya que cada día vemos que la sociedad aún cambia más, los adolescentes empiezan a experimentar nuevos problemas, nuevas adversidades que quizás nos están dañando como humanos y nos están haciendo rendirnos. Pero como bien lo dijo la psicóloga Isabel, rendirnos no es una opción. Nosotros tenemos que ser resilientes, ser capaces de resistir y mantenernos dentro de sí, porque esto, aunque no se vea la resistencia y lo empáticos que estamos siendo, siempre se va a ver en nuestra humanidad. Después de todo lo visto y reflexionado sobre los Kainas, nos hacemos algunas preguntas sobre el tema. Las preguntas son: ¿qué significa triunfar hoy? Bueno, en la sociedad, y sabemos que en la sociedad se mide por éxito, en términos materiales o términos personales que no nos dan ese impulso como para avanzar. También la otra pregunta es: ¿qué pasa a aquellos que siguen luchando y aunque no tienen riqueza o reconocimiento público, siguen saliendo adelante? Si bien sabemos el triunfo real no es visible, pero como nos enseña Vallejo, como que nos habla Vallejo, es que el triunfo verdadero no está en la estima del éxito material. Vencer en realidad no significa estar siempre pendiente de la otra persona o perjudicar a la otra persona, sino mantenernos en silencio y hacer las cosas muy bien. También es tener humanidad, ética y dignidad. E incluso en un mundo donde intentan salvarnos, que nos intentan salvar de nuestros propios sueños en sí. Por eso la historia de los Kainas sigue siendo relevante hoy en día, porque nos invita a ver el triunfo de una manera diferente. Nos invita también nos invita a detenerlo todo, sino mantenernos fiel a de ser solidarios, éticos, dignos de nosotros mismos. Y ese es el verdadero triunfo. Una victoria que no depende de la sociedad, sino de la fortaleza interna que nos permite resistir para poder salir adelante. Esa historia que nos relata todo lo que pasó Vallejo, esa historia que nos impulsa como personas hoy en día a salir adelante, esa historia que reflexionamos y vemos la realidad de hoy en día.